Vamos a dar paso a la predicación, que en esta mañana se encuentra en la misma lectura que ya hemos hecho, que está en Hechos, capítulo 3, partiendo en el versículo 11. Hechos 3, 11 hasta el 26. Y teniendo asidos, nos dice ese versículo 11 de Hechos capítulo 3, Hechos 3, 11, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su poder. Y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, y leeremos hasta este verso 17, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Esto que hemos leído es el discurso de Pedro en el pórtico de Salomón. El resumen de la escena es la siguiente, es el siguiente. Primeramente, tras la curación del cojo, el cojo de nacimiento, eso fue otra escena previa que vimos un domingo anterior por la mañana en el primer culto. Tras esa curación del cojo, que podéis ver si fijáis vuestros ojos en Hechos capítulo 3, en el versículo 1 en adelante, veis que el título es Curación de un cojo. Hay una escena ahí de la curación de un cojo de nacimiento. Justo después de eso, las personas estaban asombradas. Había temor, había asombro por estas manifestaciones del poder de Dios, en este caso a través de una sanidad espectacular. Un cojo de nacimiento que todo el mundo conocía, que venía a la puerta del templo a pedir limosna, fue completamente sanado sin lugar a dudas, y esto trajo asombro a la gente. La gente se estaba preguntando: ¿qué está ocurriendo aquí? Que en el nombre de este que se hace llamar Jesús de Nazaret, los cojos andan. Entonces, este cojo, dice la palabra en el versículo 11, que agarró a Pedro y a Juan, a los apóstoles, y este cojo que había sido sanado iba con ellos, ¿verdad? Y la gente se amontonó en el pórtico. Dice versículo 11, y teniendo asidos, asir significa agarrar, coger, y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado, esto lo dice el verso 11, todo el pueblo atónito, ahí vemos cómo la gente no se creía qué estaba ocurriendo, concurrió, se juntaron a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Un pórtico vendría siendo como lo que llamamos un porche, ¿no? de una casa. Es una parte que está abierta al aire libre, pero está cubierta, tiene un techo y solía tener unas columnas. Eso es un pórtico.
y estaban ahí en el pórtico que se llamaba de Salomón, y entonces se hizo como una reunión de gente, después de este evento, después de esta sanidad. Y es en ese momento que Pedro comienza con un mensaje, en el versículo 12. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas. Entonces él comienza un sermón a esa gente que estaba en este pórtico después de esta sanidad. ¿Y de qué trata este mensaje de Pedro? ¿De qué habla? Bueno, lo primero que hace, y esto es una característica de los predicadores cristianos desde el primer momento, es llevar toda la atención a Jesucristo. Aquí el que importa es Jesucristo. Aquí no importan los apóstoles, aquí no importa la iglesia, aquí lo que importa es el Hijo de Dios. Y esto es la esencia del mensaje cristiano. Predicamos a Cristo y a este crucificado. Ese ha de ser el mensaje de la iglesia, y Pedro, como buen predicador cristiano, exalta la figura del Señor Jesucristo. Y esto es lo primero que vemos aquí. Él dirige el protagonismo a Jesús. Versículo 12 y 13 dice: viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? ¿Veis cómo el apóstol Pedro no quiere que nadie diga: ah, no, esto es algo de estos hombres? Él no quiere protagonismo para sí mismo. Él no quiere que la gente piense que son los apóstoles, que tienen algún tipo de mérito. No, lo que él quiere es que la gente lleve sus ojos a Jesucristo solamente. Y el versículo 13 nos resalta más este énfasis, aún más si cabe. Dice aquí el apóstol: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Ahí vemos a Pedro poniendo en alto la figura del Señor Jesucristo. ¿Y de qué manera? Porque lo que está haciendo es decirle al pueblo de Israel que todo lo que ellos sabían acerca de las Escrituras del Antiguo Testamento no tenía otro sentido sino llevar los ojos a Jesús. Jesús es el Rey del Antiguo Testamento. Jesús es el Rey de las Escrituras de los judíos. Aunque tristemente muchos de ellos no le reconocen, pero la verdad es que Cristo Jesús es el protagonista de todas las Escrituras y de toda la historia de principio a fin. Esto es muy importante y esto lo tenemos que entender. El mensaje cristiano gira en torno a Cristo y fijaos el choque, ya lo dijimos la última vez, qué choque debería ser para la gente, para los hebreos de la época, escuchar estas palabras: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Jehová de los ejércitos, Jehová del Antiguo Testamento, las Escrituras del Antiguo Testamento, el Pentateuco, los profetas, los libros de sabiduría, todo ello, dice aquí, el Dios de nuestros padres, el Dios de nuestros padres. ¿Qué está diciendo Pedro? Pedro, yo como judío, estoy diciendo que el Dios de nuestros padres, Jehová del Antiguo Testamento, ha glorificado a su Hijo Jesús. Ha glorificado a su Hijo Jesús. ¿Cómo sonarían estas palabras a los oídos de los israelitas? Pues bien, muchos creyeron, la iglesia de Dios creyó este mensaje y abrazó al Señor Jesucristo, si bien otros tantos le negaron. Entonces, esta es la primera característica de este mensaje de Pedro. Es un mensaje cristocéntrico. No nos predicamos a nosotros mismos.
predicamos a Jesús como Señor. Segunda característica de este mensaje es que se resalta la culpabilidad de estos judíos. Siempre entendemos, cuando hablamos de los judíos, hermanos, es importante que no pensemos como que todo el pueblo hebreo fue desobediente y rebelde. Esto es importante porque vemos conversiones aquí. Los escogidos de Dios abrazaron al Señor Jesucristo. Pero la realidad es que hubo muchos hasta el día de hoy que no lo hacen y deben arrepentirse de ellos. Deben arrepentirse de ello. El pueblo judío, parte del pueblo judío, fue culpable de la muerte del Señor Jesucristo. Esto lo vemos del 13 al 15, que se nos dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis. Veis ahí que Pedro está culpando a estos hebreos de haber entregado al Hijo de Dios a la muerte y le negaron. No creyeron al Mesías, no creyeron que Jesucristo era el Hijo de Dios. Pensaron que era un embustero y un blasfemo, y por eso lo quisieron matar. Aun cuando Pilato, si por él fuera, le hubiese puesto en libertad. Y el versículo 14 nos dice: mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Ese fue el pecado de estos judíos. Quisieron dar la libertad, prefirieron que viviese alguien que sí merecía esa muerte, más que al mismísimo Hijo de Dios. Y el versículo 15 dice: y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Hermanos, no son palabras mías. No es que yo tenga antipatía por el pueblo de Israel, pero un propio israelita, como es Pedro, les dijo: habéis matado al autor de la vida. Habéis matado al autor de la vida. ¿Veis cómo él culpa, sin ningún tipo de tapujos, sin ningún tipo de miramientos? Él muestra la culpabilidad del pueblo de Israel, que fue ciego, y les dice: matasteis al autor de la vida. Asesinos, habéis matado al Hijo de Dios, al ser más precioso del universo, al autor de la vida, al hacedor de los cielos y la tierra, al santo Cordero de Dios, habéis enviado a la muerte. Les acusó, les trajo el pecado a su rostro. Eran culpables de haber matado al autor de la vida. Entonces, aquí se resalta la culpabilidad de esta parte del pueblo judío, y es otro de los énfasis. Fijaos que hasta 3 versículos, 13, 14, 15, se resalta esta culpabilidad. Aquí había un propósito. El propósito era hacer ver a estos hombres, a estas mujeres, el pecado, su culpa de haber asesinado al Hijo de Dios. Tercera cosa que vemos en esta escena, se habla también como el cojo, se reafirma la verdad indubitable de que ese cojo de nacimiento fue sanado gracias a Jesús de Nazaret. Versículo 16 dice: y por la fe en su nombre, a este se refiere al cojo, ¿vale? Al cojo que fue sanado. A este que vosotros veis y conocéis, se está refiriendo al cojo porque le conocían, de que lo habían visto, que siempre estaba tirado en el suelo,
pidiendo limosna, pero ahora había sido levantado y sanado, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Está diciendo Pedro, este cojo que ahora veis sano ha sido sanado por el poder de Jesucristo a través de la fe en Jesucristo, y esto ha sido evidente porque vosotros mismos lo habéis visto. Cuarto elemento, estoy haciendo como un resumen de la escena para que veamos qué contiene este pasaje. El cuarto elemento es el pecado por ignorancia. El pecado por ignorancia. Hay tal cosa como pecar por ignorancia. Dice el versículo 17, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pedro describe algo que es pecar por ignorancia. Es cuando pecamos por no saber algo. Desconocemos algo y por lo tanto pecamos. Es un pecado por ignorancia, lo cual no les hace inocentes. Muy importante, lo cual no les hace inocentes. De otro modo, Pedro no les estaría acusando como les está acusando, ¿verdad? Y después, además, les dice, convertíos y arrepentíos de vuestros pecados. Esto es importante. Hay tal cosa como pecar por ignorancia, pero pecar por ignorancia no te hace inocente, ni menos culpable. Al menos es lo que notamos aquí. Bien, ¿qué más vemos aquí? Hemos visto este énfasis del pecado por ignorancia y después vemos un llamado al arrepentimiento y a la conversión. Versículo 19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Les está diciendo, reconoced vuestro pecado. Yo os estoy predicando acerca de vuestra culpa y de vuestra maldad, para que os convirtáis y os arrepintáis y cambiéis vuestra forma de caminar, para que venga refrigerio a vuestra vida, para que venga bendición a vuestra vida. Y por último, del 20 al 26, lo que vemos aquí es más evidencia de Jesús como ese Hijo de Dios. Y lo que se hace aquí, lo que sigue haciendo Pedro, vuelve a hablar del Antiguo Testamento para demostrarles que todo el testimonio del Antiguo Testamento está apuntando a Jesucristo de Nazaret. Ahora no entraremos en detalle, pero fijaos, por ejemplo, el versículo 21, que dice, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Ahí está hablando de Jesús y está diciendo que era necesario que el Señor Jesús fuera levantado, ascendido al cielo, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, o sea, hasta su segunda venida, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. O sea, los profetas de Dios del Antiguo Testamento predicaban a Jesucristo. Vale, de una manera más velada, de una manera más o menos explícita, porque verdaderamente hay textos muy explícitos, revelados, como vemos en Isaías, y ya el Nuevo Testamento trae una claridad absoluta. Pero la cuestión es que Pedro les está diciendo, hermanos, varones israelitas, que sepáis que nuestras escrituras del Antiguo Testamento están inundadas del Señor Jesucristo. Cristo es el tema
del Antiguo Testamento. Esto es importante para nosotros, ¿no? Porque a veces pensamos, bueno, la Biblia está dividida en dos. Está el Nuevo Testamento, que es de Jesús, y está el Antiguo Testamento, que es de Jehová. Y no es exactamente así, ¿verdad? Jehová está en toda la Biblia y Jesús está en toda la Biblia. No hay que hacer esa distinción. Tenemos que darnos cuenta de que los dos testamentos están plenamente enlazados. Y tenemos que perseverar en ese entendimiento de ver a Jesucristo de principio a fin en las Escrituras. Entonces, después aquí hay más referencias al Antiguo Testamento. Por ejemplo, versículo 24, y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. 25, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Qué significa eso? Que del linaje de Abraham serían benditas todas las naciones. ¿Por qué? Pues porque a través de esa línea vendría el Hijo de Dios. Y la bendición para todas las naciones es Cristo Jesús. Él es la bendición para todas las naciones. Bien, esto es un resumen de lo que tenemos aquí. Y hoy lo que yo quisiera hacer es centrarnos en un aspecto de todo este texto. No tenemos mucho tiempo, pero quisiera detenerme en un punto en particular. Y es el versículo 17. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Todo este texto gira acerca del pecado del pueblo de Israel. Gira en torno a que ellos debían entender que Jesucristo era el Señor. Esto lo vemos como Pedro hace un esfuerzo para demostrarles que Jesús es el Señor, partiendo del Antiguo Testamento. Y también tiene que ver con el arrepentimiento y con la conversión. En pocas palabras, el mensaje de hoy es darnos cuenta de nuestro pecado, reconocer a Cristo como Señor y arrepentirnos y convertirnos. Pero la particularidad de este texto y el énfasis que es un poco distinto es que en gran parte este pecado fue por ignorancia. Fue por ignorancia. Y lo vemos claramente. Dice, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Y en ese matiz, en este pecado por ignorancia, es en el que yo me quiero detener. Lo primero es que muchos judíos pecaron por ignorancia. Esto es evidente porque nos lo dice el 17. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho. ¿Qué hicieron por ignorancia? Matar al Hijo de Dios, acusarle, pedir que se le matara. Fue un pecado por no saber, por no entender, por no conocer. Lo hicieron por ignorancia. Y de hecho, muchos llegarían al arrepentimiento al habérseles predicado la verdad. Y se dieron cuenta de que estaban errados. Dios les abrió los ojos y se dieron cuenta que por ignorancia habían pecado, y de forma grave. Entonces, primer punto aquí, en esta parte del pecar por ignorancia, es que muchos judíos pecaron gravemente contra Dios por ignorancia. Segundo aspecto sobre este pecado por ignorancia. Pecar por ignorancia sigue siendo un grave pecado. Pecar por ignorancia sigue siendo un grave pecado digno de castigo.
Pecar por ignorancia no nos hace inocentes. No podemos decir, como yo no lo sabía, no tengo por qué ser castigado. No, no es así. Si tú vas por una autopista en otro país y no conoces las señales de tráfico y vas pasado de velocidad, tú le puedes decir al policía, es que yo no entendía la señal, pero la multa te la vas a llevar igual, porque el pecado es pecado, no importa que no lo supieras. Sí que es verdad que pecar sabiéndolo incluso es peor, ¿cierto? Si tú sabes que algo está mal y lo haces, cuanto más eres culpable, pero pecar por ignorancia te sigue haciendo pecador. Entonces, sigue siendo un grave pecado, y en el 14 y el 15 las palabras de culpa de Pedro hacia la gente son fuertes. Él no le quita gravedad a lo que ellos habían hecho. Les dice: vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Démonos cuenta de esto. Démonos cuenta. No hay que suavizar la culpabilidad aun cuando sea por ignorancia, ¿cierto? Porque si no, Pedro hubiera dicho: bueno, hermanos, ¿sabéis qué? Como no lo sabíais, no os preocupéis, no está tan mal. ¿Fue eso lo que dijo Pedro? No. Les dijo: habéis matado al Hijo de Dios, sois culpables, arrepentíos y convertíos, aun cuando no lo sabíais. Lo cual tiene una aplicación directa a nuestra vida. Hay pecados en nuestra vida, pasados y presentes, que los hacemos aún en nuestra ignorancia. Y eso no nos hace inocentes. Y eso no nos hace menos culpables. Y uno de los objetivos de la predicación de hoy es que Dios, a través de su Espíritu Santo, te haga ver esos pecados que tú todavía ignoras. La gravedad de esos pecados que tú todavía ignoras. Y no estoy hablando solamente para creyentes jóvenes, no solo estoy hablando para personas que no creen todavía, estoy hablando para creyentes de décadas. Que Dios te haga ver pecados que todavía no están a tu vista. ¿Los hay? ¿O ya vemos todos nuestros pecados? Porque lo más fácil aquí es decir: bueno, estos judíos, qué malos que eran. Yo soy cristiano evangélico y además bautista reformado, o sea, lo máximo. Lo digo lógicamente como una ironía. Lo digo como una ironía para los que nos pudiéramos sentir orgullosos. ¿Me entendéis? Hay pecados ocultos y no tan ocultos en nuestra vida que nos hacen culpables delante de Dios seriamente. Y necesitamos que el Espíritu de Dios nos los muestre claramente y nos haga sentir el peso de nuestra culpa en nuestra conciencia y en nuestro corazón, para que dejemos esa forma de vida y esos pecados. Entonces, lo que queremos ver aquí es que el pecado por ignorancia sigue siendo pecado. El pecado por ignorancia sigue siendo pecado. Y hay pecados en nuestras vidas como creyentes que no les damos importancia porque no sentimos esa gravedad que tienen esos pecados delante de Dios, porque todavía
no se nos ha alumbrado de tal manera que nos demos gravedad. Bien, entonces, el primer punto era que muchos judíos pecaron por ignorancia. El segundo era que el pecado por ignorancia sigue siendo un grave pecado, ¿vale? Y el tercer punto es el siguiente: el pecado de ignorancia en la vida de los creyentes. El pecado de ignorancia en la vida de los creyentes. Es una aplicación que quiero hacer a la vida de los creyentes. Es verdad que aquí se está hablando de no creyentes a los cuales se les revela una realidad y ellos se les pide que se conviertan y se arrepientan, con lo cual la primera aplicación natural es para los no creyentes, ¿vale? Si tú no eres cristiano, este mensaje es para que te des cuenta de tu pecado y que por primera vez te conviertas a Jesucristo. Pero si tú eres creyente, aún así este mensaje, me imagino yo que para algo servirá. ¿O no? Yo creo que sí. Vale que ya nos hemos convertido, pero aún la vida del creyente consiste en un constante arrepentimiento y en un constante cambio de mente, ¿no? El Señor ya nos ha convertido, pero necesitamos cambiar nuestra mente. Entonces, en este punto del pecado por ignorancia en la vida del creyente, yo quiero mencionar algunas cositas. Lo primero es que aquí hay una palabra de advertencia. Hay una palabra de advertencia. ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que darnos cuenta es que no te creas, no te pienses que no tienes nada de qué arrepentirte. O podríamos pensar, yo tengo poquitas cosas por las que arrepentirme ya a esta edad. A esta edad ya me he arrepentido de casi todo. Pero no es así. Nos dice el Salmo 19:12 lo siguiente: ¿quién podrá entender sus propios errores? ¿Quién podrá entender sus propios errores? Por naturaleza, no somos buenos entendiendo nuestros propios errores. Somos súper buenos detectando los errores de los demás. Eso, vamos, lo vemos enseguida. Pero nuestros propios errores, nuestros propios pecados, no los vemos con facilidad. Y eso es ignorancia. Eso es ignorancia. No es que no queramos arrepentirnos, que también, porque después cuando los descubrimos está el siguiente paso, que es arrepentirse. Pero uno de los primeros pasos es entender que estamos pecando cuando creemos que no estamos pecando. Dice también la palabra: líbrame de los que me son ocultos. Hoy, mayo de 2021, hermano, y me lo digo a mí mismo, hay pecados en tu vida que todavía te son ocultos. Hay cosas en tu vida, incluso graves cosas, de las cuales tú no eres consciente todavía. ¿Puede ser así? Es así. Y necesitamos que el Espíritu de Dios nos haga ver estos pecados con claridad y que eso después se convierta en un peso en nuestra alma y en nuestra conciencia para que podamos ser santificados. Bien, advertencia: no te pienses que no tienes nada de qué arrepentirte.
Importante advertencia. Segunda advertencia, ten cuidado con la dirección que estás llevando. Ten cuidado, cristiano, con la dirección que estás llevando. Proverbios 16:25. Proverbios 16:25 nos dice: hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Su fin es camino de muerte. Y yo no voy a predicar sobre la pérdida de la salvación en cuanto a esto, porque creo que debemos creer que el testimonio de la Escritura es clara de que Dios nos va a preservar en su mano hasta el final. ¿Qué sería de nosotros si el paraíso dependiera de nuestro buen hacer? ¿Verdad? Pero aún con eso, se puede vivir una vida cristiana en un camino torcido, en un camino que traiga desgracia a nuestra vida, en un camino que nos traiga sufrimiento, en un camino que nos traiga disciplina, en un camino que nos traiga vergüenza, aún siendo creyentes. Esto ya lo hemos dicho varias veces. Entonces, tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado sobre cómo estamos caminando. Porque puede haber pecados en nuestra vida que estén ocultos o que no los veamos como graves y que pueden traer malas consecuencias para nosotros y para nuestra familia y para nuestra iglesia. Así que hemos de tener cuidado de cómo caminamos. Hemos de tener cuidado con lo que estamos haciendo. ¿Cuáles son tus pecados no arrepentidos? ¿Cuáles son tus pecados no arrepentidos? Los pecados de estos israelitas fueron no reconocer y acusar y asesinar al Hijo de Dios. ¿Cuáles son los nuestros? Quizá un corazón cerca de la iglesia, pero lejos de Dios. ¿Podría ser tu caso o el mío? Un corazón cerca de la iglesia, cerca de este local, pero muy lejos de Dios. Eso se llama religiosidad, ¿verdad? Tener una vida de iglesia, pero no tener una vida a los pies de Jesucristo. Podría ser. Ten cuidado. Yo he de tener mucho cuidado de cómo camino. Porque en cierto sentido, ese es un tipo de pecado que está velado a mis ojos. ¿Por qué? Porque no parece tan grave. ¿Entendéis? Bueno, mientras lleve el ritmo de las reuniones, pero después, en el resto de la semana, no hay comunión con Dios. Bueno, no pasa nada, predico, ¿qué más da? Una predicación ya me cubre toda la semana, ¿no? Ya he hecho el mérito. Me pregunto si hacemos eso nosotros, o somos capaces de llegar a hacerlo. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Falta de responsabilidad
en el liderazgo de tu familia, en el liderazgo espiritual de tu familia. Bueno, tampoco es tan grave, ¿no? Al final, con mi familia venimos a la iglesia, los niños van a la escuela dominical, mi mujer pues ya les enseña la palabra, yo ya además soy pastor, ¿para qué voy a estar, si ya estoy predicando, ya que alguien se... Excusas. Pero la palabra de Dios nos enseña que los padres tenemos la responsabilidad de guiar y de enseñar a nuestros hijos, y es un asunto serio. Y es un asunto, sabemos que es de Dios el poder para convertir a nuestros hijos, y sabemos que podemos predicarle y enseñarle toda la Biblia, y aún puede que sean inconversos. Sí, sabemos eso. Pero también podemos decir que si nos desentendemos de la enseñanza y de la doctrina de nuestros hijos, si el día de mañana están en el mundo, también relación puede tener con la ausencia de enseñanza en su casa. Entonces no es ni un extremo ni el otro. Pero lo que tenemos que darnos cuenta, hermanos, es que hay cosas en nuestro día a día que no nos parecen graves y que delante de Dios son desobediencia. Un corazón rencoroso, no dispuesto a perdonar al hermano. Un corazón rencoroso, no dispuesto a perdonar al hermano. Eso sí que es difícil de ver en uno mismo, ¿cierto? ¿Eres rencoroso? No, hombre, yo rencoroso. ¿Cómo voy a ser rencoroso? Si yo he sido perdonado, ¿cómo no voy a perdonar? Pues sí, no perdonas, efectivamente. Nos pasa a todos. Nos pasa a todos. Decimos una cosa, pero no somos consistentes con nuestro testimonio. ¿Que es difícil? Claro que es difícil. ¿Que no nos damos cuenta? Claro que no nos damos cuenta. Porque, como dice la palabra, no es fácil darse cuenta de los errores de uno mismo. Pero eso no te justifica. Tenemos que darnos cuenta de nuestro error y arrepentirnos. Yo, de verdad, hermanos, deseo que el Señor toque nuestros corazones y que haga una obra para que haya cambios importantes en nuestras vidas. Esos cambios que necesitamos que tengan lugar. Y claro que necesitamos a su Espíritu Santo, pero aquí lo interesante es que el apóstol no dice que el Señor os convierta. No dice eso, El apóstol Pedro no les dice que el Señor os convierta. No. Les dice, convertíos. Porque el arrepentimiento y la conversión tiene que ver con la responsabilidad humana. Ojo, todos sabemos que el que convierte es Dios. Dios convierte a las personas. Pero la naturaleza de la predicación, cuando se habla de la conversión, es bastante clara. Dice aquí, en este capítulo 3, así que arrepentíos y convertíos. ¿Quién se tenía que convertir?
¿Quién tenía que hacer la acción de decir, vale, voy a hacer un cambio? Uno mismo. Tenemos que convertirnos. Vamos a ir terminando. Bueno, hemos visto la culpabilidad de estas personas, hemos visto nuestra culpabilidad, pero el Señor es bueno. El Señor es bueno y Él es misericordioso y Él tiene los brazos abiertos. Y es muy llamativo cómo este mensaje, al igual que en el Antiguo Testamento, es un mensaje de esperanza porque nos muestra a un Dios que es misericordioso. El versículo 17 nos dice, fijaos, además, como siempre ocurre y en otras cartas lo vemos, primero de haber azotado la conciencia de estos judíos y después de haberles dicho, habéis matado al Hijo de Dios, asesinos, fijaos que dice el 17, mas ahora, dice, hay un cambio de rumbo aquí, ¿no? Primero les da con el palo, les muestra su maldad, bien merecidamente, sin tapujos, pero ahora dice, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho. Y yo en estas palabras veo misericordia, veo compasión. No dejan de ser pecadores, no dejan de ser culpables, pero hay un cambio de rumbo. Y se les dice, sé que por ignorancia lo habéis hecho. Hay misericordia en Dios ante los graves pecados, sean cuales sean. Y además sabemos que el mismo Señor Jesucristo hizo una oración mediando por el perdón de aquellos que le estaban crucificando. Porque, ¿qué nos dice Lucas 23? ¿Recordáis esas famosas palabras? Lucas 23, 34. Lucas 23, 34. Dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Veis? Esto era un pecado de ignorancia. Era pecado. Y el Señor, en su gran ternura, en su gran amor, en su gran paciencia, con ellos y con nosotros, nos da la oportunidad de que nos arrepintamos. Entonces, hay perdón para nosotros, porque Dios está lleno de misericordia. Hermano, no retrases tu arrepentimiento. Conviértete. Cambia tus caminos. Di hasta hoy, no más. He venido fallando en esto y ¿sabes qué? No quiero seguir haciendo esto. No lo hagas por tus propias fuerzas, por supuesto. Pero pídele al Señor, Señor, ayúdame a cambiar. Y terminamos. Habrá bendición en tu vida. Habrá bendición en tu vida con ese cambio de rumbo. Todos necesitamos un cambio de rumbo. Los no creyentes necesitan un cambio de rumbo, necesitan empezar a caminar con el Señor Jesucristo. Pero nosotros como cristianos, aunque ya hayamos caminado mucho, tendemos a desviarnos. Y lo que tenemos que hacer es también cambiar el rumbo. Eso es lo que significa arrepentirse.
Arrepentirse significa cambiar tu mente, un cambio de mente. Pero el arrepentimiento se muestra con hechos, se muestra con obras. Si tú vas caminando de forma torcida, dile: Señor, ayúdame para superar esto, para que yo pueda volver al camino. Y termino con esto. Hace falta un cambio real para que venga bendición a tu vida. No estamos predicando el evangelio de la prosperidad, pero sí estamos diciendo que cuando nosotros cambiamos nuestros caminos, hacemos cambios en nuestra vida con el poder de Dios, que son los verdaderos cambios reales, vienen tiempos de refrigerio, vienen tiempos de bendición. Y estas son las últimas palabras con las que terminamos. Esto es lo que vemos en el versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hay preciosa bendición cuando nos convertimos al Señor, cuando nos arrepentimos ante Él, cuando hay cambios en nuestra vida. Y como creyentes, hay pastos más verdes en los que podemos caminar. Si nos acercamos al Señor, si le decimos: Señor, ayúdame en estas cosas que estoy arrastrando desde hace tiempo y que me están trayendo desgracia, que me están trayendo tristeza, que me están trayendo desánimo. Pidamos al Señor que nos bendiga, que derrame de su bendición en nuestras vidas a través de la conversión, a través del arrepentimiento, para que podamos gozarnos en su bendición. Amén. Vamos a hacer una oración y terminaremos con un cántico. Señor, te damos gracias por tu gran misericordia, porque tú eres un Dios lleno de amor, lleno de paciencia, y tú nos enseñas nuestro pecado, Señor. Somos diferentes y traemos ante ti nuestros errores, nuestra maldad, nuestra rebeldía. Reconocemos, Señor, nuestros pecados y te pedimos que a través de tu Espíritu Santo puedan venir cambios en nuestra vida. Capacítanos tú, Señor, para que podamos hacer esos cambios que necesitamos, que podamos enderezar nuestro rumbo y que podamos recibir la bendición que viene de ti. En el nombre de Jesús. Amén.